Debe conocer los riesgos de los químicos de su área de trabajo diario. Las quemaduras químicas, los problemas respiratorios, los incendios y las explosiones se producen por no saber ni comprender los riesgos físicos y para la salud asociados con los químicos que usamos en el trabajo. Es por eso que la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA, produce la norma de comunicación de riesgos, conocida como comunicación de riesgos. La norma de comunicación de riesgos ahora está mejorada con el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, mejor conocido como GHS. El GHS es una manera más estandarizada de comunicación de riesgos químicos en etiquetas y SDS no solo en Estados Unidos, sino que alrededor del mundo. Esta estandarización reduce las barreras comerciales entre países, aumenta la comprensión de los riesgos, reduce la confusión en el trabajo, ayuda a prevenir lesiones y enfermedades y salva vidas. La norma de comunicación de riesgos, mejorada con el GHS, no solo le otorga a los trabajadores el derecho de conocer los químicos y riesgos que enfrentan, sino que también el derecho a comprenderlos y saber cómo protegerse del peligro. En este programa veremos las 6 clases de riesgos, los componentes de las etiquetas con pictogramas, las 16 secciones de las hojas de datos de seguridad y cómo su empleador le comunicará toda esta información, incluido el programa obligatorio de comunicación de riesgos del empleador. Fabricantes e importadores deben determinar los riesgos de los químicos que producen o importan con un sistema detallado de clasificación de riesgos identificado en la norma de comunicación de riesgos, ASCOM. Para que se familiarice con este sistema, veamos brevemente las 6 clases de riesgos. Los químicos representan un riesgo físico si producen alguno de estos efectos: explosivo, inflamable, oxidante, reacciona o se calienta espontáneamente, pirofórico, peróxido orgánico, corrosivo para el metal, gas a presión, o emite gas inflamable en contacto con el agua. Algunos ejemplos de riesgos físicos incluyen calor, frío, ruido, radiación ionizante y ultravioleta y vibración. Un químico es un riesgo para la salud si tiene toxicidad aguda, corrosión o irritación cutánea, daño o irritación ocular grave, sensibilización respiratoria o cutánea, mutagenicidad en células germinales, carcinogenicidad, toxicidad reproductiva y específica en órganos objetivo o riesgo de aspiración. Un ejemplo de este riesgo es el ácido sulfúrico corrosivo del ácido de batería. Un ejemplo de este riesgo es el benceno carcinógeno. Un riesgo de asfixiante simple es una sustancia o mezcla que desplaza el oxígeno de la atmósfera, lo que provoca carencia de este elemento. Las personas expuestas a un asfixiante simple pueden perder el conocimiento e incluso morir. Un ejemplo de riesgo de asfixiante simple es nitrógeno en un espacio confinado. El polvo combustible es un sólido finamente dividido, que puede prenderse o explotar si se enciende al aire. Algunos ejemplos son polvo de metal, como aluminio y magnesio, polvo de madera, carbón y polvo de carbón, polvo plástico y aditivos, biosólidos, otros polvos orgánicos como azúcar, harina, papel, jabón y sangre seca, y algunos materiales textiles. Un riesgo pirofórico es un gas que se enciende espontáneamente al aire o a menos de 54.4 grados Celsius. El silano es un ejemplo de gas pirofórico. El silano se usa como repelente de agua y en la fabricación de paneles solares. Finalmente, existen los riesgos sin clasificación. Un riesgo de esta clase tiene un efecto adverso sobre la salud o físico, identificado en el proceso de clasificación como que no cumple los criterios de otros riesgos físicos o para la salud, sino que es menor que el valor de detención o el límite de concentración de la clase de riesgo, o está dentro de una categoría de riesgo de GHS que OSHA todavía no adopta. Fabricantes e importadores de químicos deben etiquetar los envases con el nombre del químico, sus riesgos y la forma de protegerse.
En específico, las etiquetas deben tener un identificador del producto, una palabra clave, declaraciones de riesgos, pictogramas, declaraciones de precaución y el nombre, la dirección y el teléfono del fabricante, importador u otros responsables. La etiqueta debe incluir toda esta información. El identificador del producto revela el contenido del envase o paquete. El nombre debe coincidir con el usado en la hoja de datos de seguridad. También debe incluir la identidad del químico y todos los componentes riesgosos. Una palabra clave alerta al lector sobre la gravedad del riesgo del químico. Por ejemplo, comúnmente se usan peligro y advertencia como palabras clave. Una declaración de riesgo es una frase corta que describe la naturaleza de los riesgos del producto. Por ejemplo, se puede leer líquido y vapor altamente inflamable, puede causar daño hepático y renal. La declaración de precaución explica en forma concisa medidas para la manipulación, almacenamiento y eliminación seguros. Algunos ejemplos son mantener el envase bien cerrado, guardar en un lugar frío y bien ventilado, cerrado, no inhalar los vapores, usar guantes de protección, no comer, beber ni fumar mientras se usa este producto. También puede indicar cómo enfrentar un incidente con el producto. Todas las etiquetas deben incluir pictogramas, diagramas o símbolos que representan un mensaje específico para alertar a los trabajadores sobre una posible exposición. Existen 9 pictogramas entre los que pueden escoger los fabricantes e importadores de químicos que representen los riesgos de cada producto. Cada pictograma tiene un símbolo en un fondo blanco con un borde rojo y representa un riesgo específico. El pictograma de riesgo para la salud muestra el contorno de una persona con una estrella en el centro y se aplica a los químicos con una de estas características: carcinogenicidad, mutagenicidad, toxicidad reproductiva, sensibilización respiratoria, toxicidad en órganos objetivo y toxicidad de aspiración. El pictograma de llama muestra el símbolo del fuego en el centro y se aplica a los químicos con una de las siguientes características: inflamable, pirofórico, reacciona o se calienta espontáneamente, emite gas inflamable o peróxido orgánico. El pictograma de signo de exclamación muestra este signo en el centro y se aplica a los químicos con una de estas características: irritación, sensibilización cutánea, toxicidad aguda, efectos narcóticos, irritación de las vías respiratorias o daño a la capa de ozono. El pictograma de cilindro de gas muestra un tanque de gas en el centro y se aplica a los químicos que son gases a presión. El pictograma de corrosión muestra 2 tubos de ensayo, uno que gotea, que corroe una superficie sólida, y otro que gotea líquido y corroe una mano humana. Este pictograma se aplica a los químicos que pueden corroer o quemar la piel, causar daño ocular o corroer metales. El pictograma de bomba explotando muestra una bola rota en el centro con líneas saliendo. Este pictograma se aplica a los químicos explosivos, que reaccionan espontáneamente o son peróxidos orgánicos. El pictograma de llama sobre un círculo muestra una llama despidiendo sobre un círculo y se aplica a los químicos oxidantes. El pictograma de medio ambiente, que no es obligatorio, muestra un árbol sin hojas y un pez boca arriba en el agua. Este pictograma se aplica a los químicos con toxicidad acuática. El pictograma de símbolo pirata muestra un cráneo y huesos cruzados en el centro y se aplica a los químicos con toxicidad aguda, mortal o tóxicos. Familiarícese con estos pictogramas para que reconozca fácilmente los riesgos de los químicos correspondientes a su área de trabajo. Ya vimos la responsabilidad del fabricante o distribuidor de químicos de etiquetar los envases de químicos riesgosos. Ahora, veremos los requisitos de etiquetado del lugar de trabajo. Puesto que las etiquetas de químicos contienen información importante, las etiquetas de los envases enviados al lugar de trabajo se deben mantener siempre en buenas condiciones. Si ve una etiqueta dañada, infórmelo a su supervisor para que lo corrijan de inmediato. En el trabajo, puede haber letreros, rótulos, hojas de procesos, tarjetas de lotes, procedimientos operativos u otros materiales escritos, en vez de colocar etiquetas en los envases de procesos fijos, siempre que este método transmita la misma información que la etiqueta del envase del fabricante del químico.
Las hojas de datos de seguridad, o SDS, antes se denominaban hojas de datos de seguridad de materiales, o MSDS, y también permitían comunicar los riesgos de los productos químicos. Fabricantes, distribuidores e importadores de químicos deben proporcionarlas. Los empleadores deben ponerlas a disposición y usted es responsable de leerlas y aplicar las prácticas seguras de trabajo para protegerse. Familiaricémonos con las SDS. Veamos brevemente cada una de las 16 secciones usadas en el formato uniforme requerido. La sección 1 se titula Identificación e incluye el identificador del producto, el nombre del fabricante o distribuidor, la dirección, teléfono, el teléfono de emergencia, uso recomendado y restricciones al uso. La sección 2 describe la identificación de los riesgos, todos los riesgos del químico y los elementos de etiquetado requeridos. La sección 3, titulada Composición, información de los componentes, proporciona información sobre los componentes del químico, como las declaraciones de secreto comercial. La sección 4 describe los primeros auxilios, separados por rutas de exposición e identificación de los síntomas y efectos más importantes. Esta sección también explica los casos en que se requiere atención médica inmediata y tratamiento especial. La sección 5, titulada Medidas en caso de incendio, describe técnicas de extinción de incendios, equipos y los riesgos químicos del fuego. La sección 6 describe las medidas en caso de fugas accidentales y los procedimientos de emergencia, el equipo de protección y cómo contener y limpiar el producto derramado, fugado o implicado de algún otro modo. La sección 7 se titula Manipulación y almacenamiento. Identifica precauciones para manipular y almacenar el producto químico en forma segura, incluida cualquier incompatibilidad. La sección 8 describe la protección personal, control de exposición. Indica el límite de exposición permisible, o PEL, de OSHA. Valores umbral, límites, ACGIH o TLVS. Los controles de ingeniería recomendados y el equipo de protección personal, o EPP. La sección 9, titulada Propiedades físicas y químicas, menciona las características del químico, como aspecto, olor, punto de fusión o congelación, punto de ignición, tasa de evaporación, inflamabilidad y solubilidad, por nombrar algunos. La sección 10 describe la estabilidad y reactividad e indica la estabilidad del producto, la posibilidad de reacciones riesgosas, condiciones que evitar, materiales incompatibles y productos de descomposición riesgosos. La sección 11, titulada Información toxicológica, describe las rutas probables de exposición, los síntomas de exposición, las medidas numéricas de toxicidad y si el producto aparece o no en el informe carcinógeno del Programa Nacional de Toxicología, NTP u OSHA, o ha sido encontrado como un carcinógeno potencial en las monografías de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, IARC. Las secciones 12 a 15 describen información ecológica, consideraciones para eliminar el material e información de transporte y reglamentos. Sin embargo, las secciones relacionadas con el medio ambiente, 12 y 13, no están reguladas o establecidas por OSHA, por lo que es posible que no aparezcan en todas las SDS. La sección 16 se titula Otra información. Identifica la fecha de preparación o la última revisión de las SDS. Lea las SDS de los productos químicos de su trabajo y familiarícese con ellas. Si conoce y comprende este formato de 16 secciones, podrá responder rápidamente si necesita consultar una SDS durante una emergencia. El empleador mantendrá copias de todas las SDS de los químicos de su trabajo. Estarán a su disposición durante cada turno en su área de trabajo. Siempre que no existan barreras que le impidan acceder a las SDS, se permite el acceso electrónico. Además de las SDS, se mantendrá actualizada y disponible para consulta una lista de los químicos usados en el trabajo. Para que logre conocer y comprender los riesgos de los químicos de su área de trabajo, el empleador debe comunicárselos. Los elementos abordados en este programa escrito incluyen la forma de obtener y acceder a SDS y la lista de los químicos riesgosos, los riesgos de las tareas no rutinarias, cómo ingresar a espacios confinados con riesgos químicos y físicos, los riesgos de productos químicos de tuberías sin etiquetar y el sistema de etiquetado del trabajo, incluido el sistema para químicos recibidos. El programa escrito de comunicación de riesgos químicos del empleador estará a su disposición en cuanto lo solicite.
De hecho, el empleador le informará dónde encontrar el programa escrito de comunicación de riesgos químicos, la lista de químicos riesgosos y todas las hojas de datos de seguridad de los químicos de su trabajo. El empleador también le informará cómo se detectará la presencia o fuga de químicos riesgosos de su trabajo. Conocer y comprender los riesgos de los químicos de su área de trabajo es vital para su seguridad e incluso para su supervivencia. Los requisitos del Programa de Comunicación de Riesgos Químicos, mejorado con el GHS, le ayudará a lograr esta comprensión. En este programa explicaremos las 6 clases de riesgos, lo que debe aparecer en las etiquetas y SDS, y cómo comunicará el empleador los riesgos químicos, incluida la implementación de un programa escrito de comunicación de riesgos químicos. Familiarícese con las etiquetas y SDS de los químicos de su trabajo y alrededores. Conocer y comprender es un paso más hacia el trabajo productivo y seguro.